Un médico llamado Friedrich Messner investigaba en torno a la composición química del pus que aparecía en algunas vendas desechadas en ciertos centros médicos, en ciertos hospitales. Cuenta la historia que en ese momento tan remoto, ese hombre descubrió algo, una sustancia hasta entonces desconocida, pero hicieron falta 70 años de estudios para entender que quizá dentro de ese pus, en esas vendas de algún paciente anónimo, se escondía, es probable, el código más extraño, muy superior a otros códigos de los que tanto se ha hablado. Un código que en el fondo nos representa a todos. Un misterio tan profundo, tan enorme, un enigma tan insondable como la propia vida. Bioética, enigmas que tienen que ver con las posibilidades, que algunas son aterradoras y otras esperanzadoras del ADN. Hay muchas cosas de las que hablar y quiero presentar en primer lugar a un científico de gran prestigio. Él trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es miembro del Instituto Cajal, doctor en genética, Ángel Carlos Román, que ya nos escucha. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Muchísimas gracias, porque tengo que decir que este tema además surge por el entusiasmo de auténticos científicos que no tienen ningún temor a hablar y que de una forma casi casual trasladan incógnitas. En cuanto supimos de las investigaciones, las preguntas que lanzaba al vuelo Ángel Carlos Román, pues yo creo que enseguida dijimos hay que hacer este programa porque tantas cosas desconocemos. Y lo primero que me gustaría preguntarte, y enseguida abriremos vías de contacto porque habrá muchos amigos que tendrán muchas dudas al respecto, es que hace muy poquito tiempo se descubre o se descifra o se puede leer, habrá que intentar hablar a todo el mundo con términos muy comprensibles, lo que llamamos genoma humano, y tú das en la diana cuando te percatas y me comentas que existen algunos elementos, algunas cosas que no sé bien cómo explicar. Ahí quizá radica el misterio de por qué somos diferentes a todo lo demás. Es como si en el código genético profundo de nuestra especie hubiese cosas, yo no sé si que no encajan o que son muy distintas a las demás. Hay diferentes estudios que se han hecho recientemente a partir del descubrimiento del genoma humano que detectan desde zonas cuya evolución ha sido un poco diferente a la de las otras especies y sobre todo que han tenido como un salto cualitativo de velocidad en su evolución desde nuestros más ancestros cercanos hasta el hombre. Ese tipo de secuencias que normalmente ni siquiera son genes, son secuencias que están regulando de alguna forma nuestro genoma, son las que en principio nos hacen más humanos. Hay una cosa importante, Ángel. Yo lo decía, y hay muchas cuestiones populares que intentaremos luego, y repito, este es un programa para todo el mundo y creo que lo vamos a agradecer, y yo el primero, por saber algo más. En la prensa, a todos los niveles, encontramos términos como ADN basura o cosas que vamos aprendiendo poco a poco. Pero hay una que a mí me ha llamado mucho la atención y que no sé si es verdad. Cuando los expertos científicos, los que sabéis de esto, los que sabéis de la genética, descifráis, hablando en plata un poco, ese gran libro que todos tenemos dentro, os encontráis con que hay menos densidad de genes de lo que se esperaba, que tenemos menos genes de lo que se presuponía. ¿Es cierto eso? Sí, fue uno de los grandes eventos que dio lugar la secuenciación del genoma humano. Antes se consideraba que el humano iba a tener un mayor número de genes que, por ejemplo, otros genomas que se habían secuenciado, como ratones o gusanos o la mosca. Y la gran sorpresa es que en muchos casos ni siquiera tenemos ese mismo número, sino tenemos bastantes menos, en torno entre 20 y 30.000 genes. O sea, y eso, yo no sé, habrá motivado, imagino, Ángel, muchísimas preguntas. ¿Cómo es posible que una especie tan compleja como la nuestra tenga tan pocos genes comparándolos con otros elementos vivos mucho menos importantes, entre comillas, ¿no? Sí, totalmente. Así, todavía se sigue buscando como la respuesta a este hecho. Hay gente que lo que comenta es que
precisamente la complejidad del ser humano se debe a la complejidad de las secuencias reguladoras y no de los propios genes, es decir, de lo que nos dice, lo que nos va a regular la maquinaria final, pero no de las propias máquinas. Es muy curioso eso, Ángel, y te agradezco muchísimo la claridad, porque hay como dos conceptos muy claros en un mundo que no es fácil de entender. Una cosa es como lo escrito, el ADN, como lo que... Hay una secuencia que es como la que predestina de alguna forma o que es la más conocida. Se habla de que en ella están pues las posibilidades de enfermedades, nuestras características, y luego hay como una especie de mensajero, ¿no? O ARN también, que es capaz de transmitir todo eso, como un disco con canciones, pero como un reproductor para escucharlo, ¿no? De alguna forma. Sí, digamos que lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular fue definido que la información, nuestra información genética, está codificada en el ADN y se transforma en ARN mensajero y finalmente en las proteínas que podrían ser lo que es la maquinaria celular, lo que van a ser todo el ensamblaje de la célula. Lo cierto es que este dogma ya se ha perdido un poco porque es capaz incluso el mensajero de afectar al ADN y las proteínas incluso son capaces de afectar al RNA, o sea que la información no va de los genes a las proteínas exclusivamente, sino también es bidireccional. O sea que hay unos procesos intermedios que antes de alguna forma los científicos desechaban. Es más, las personas al parecer que dieron a conocer el término de ADN basura, se pensaba que dentro de nuestro ADN pues como que funcionaba un porcentaje muy pequeño, que la inmensa mayoría estaba ahí, fíjense la palabra, ¿no?, en nuestros oyentes, ADN basura, y ahora se están dando cuenta de que no, de que todo al parecer tiene que ver y que todo determina, profetiza lo que vamos a ser. Quien tiene unos genes que no son favorables está condenado, entre comillas. ¿En qué ha avanzado la ciencia? Hay cosas sorprendentes que vamos a ir aprendiendo. Quiero presentar a otro buen amigo, a otro científico, biólogo, experto en genética y biología molecular, formado en la Universidad de Londres. Él es Josep Sivera y creo que nos escucha desde Valencia. Josep, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, Ángel. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Gracias a los dos, como dos científicos de primer nivel que yo creo que se han prestado para enseñarnos cosas, y eso yo creo que es un lujo. Fíjate, esta noche, Josep, vamos a aprender de cosas que pueden parecer muy lejanas, a mí me parecen enormemente misteriosas, como la epigenética. Es decir, primero, para ir aproximándonos, parece que hay muchos investigadores que piensan que no todo está escrito, que dentro de nuestras células, de todas nuestras células, en el núcleo de nuestras células, están esos cromosomas, ese ADN, esa especie de forma tan rara, repito, de doble hélice, que en ellas está escrito todo lo que va a ser de nosotros, más o menos, así hablando a grandes rasgos, claro, pero ahora, en los últimos años, la ciencia empieza a ver que otras cosas afectan, y esto sí que es como darnos de bruces, ¿no? ¿Y qué cosas pueden afectar? Y de eso va lo que se llama epigenética, ¿no, Josep? Sí, efectivamente. La epigenética es una ciencia que relativamente hace poco que está con nosotros, y básicamente son modificaciones que se sufren no a nivel de nucleótidos, sino a nivel de expresión de proteínas. Y esto quiere decir, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, pues, que el ambiente exacto, o lo que ingerimos puede condicionar, si no ese gen, eso que está escrito, sí que se active o desactive. Sí, efectivamente. Pues hace como en la década de los 80, un doctor sueco, el doctor Olav Bigger, hizo unos estudios refiriéndose a una gente que habían sufrido enfermedades cardiovasculares, y pudo mirar los historiales de cada individuo y llegar hasta 1820-1840, las hambrunas que se pasaron por falta de buenas cosechas en Suecia. Y de ahí pudo relacionar que el medio ambiente tenía un factor involucrado en la genética, y de ahí ha pasado a nuestras generaciones.
Bueno, pues fijaos, amigos de Milenio 3, es importante. Generaciones que han pasado hambre y que transmiten de alguna forma ese código. Se habla de comportamiento de madres con algunas crías que se aprenden a nivel de la epigenética. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad, yendo un poco más allá, luego me diréis si esto es ir muy lejos o no, pero algunos estudiosos de epigenética hablan sin tapujos de incluso la positividad o la negatividad o la predisposición mental para activar o desactivar algunas de las cosas que están dentro de ese ácido desoxirribonucleico. Es decir, dentro de cada célula, la base, la esencia de lo que somos, nuestra información fundamental. ¿La podemos cambiar entonces o esto puramente es una ficción? Bueno, parece que se sigue investigando. Es más, incluso Ángel Román me decía, ya no solo hablando de bioterrorismo, posibilidades de utilizar esto en contra de la ética, sino se podrá modificar epigenéticamente a una persona, se le podrán eliminar malas conductas, por ejemplo, con la epigenética, o incluso podremos bucear en el genoma humano en busca de antiguas civilizaciones, en busca quizá del lugar del que procedemos. Y hablando de ese lugar del que procedemos, vamos a contar algo muy, muy, muy interesante con Javier Sierra. Compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Una cosa antes. Carlos Largo, compañero. Buenas noches, Iker. Prácticamente a la de ya, abrimos vías de contacto. Hay una oportunidad además de preguntar todo aquello sobre la genética que puede interesar. Yo creo que es una noche muy interesante para lanzar reflexiones. Abrimos vías de contacto y atención porque hay un sorteo muy interesante. Pues abrimos esa encuesta, como todas las semanas, el debate de Milenio 3 en la página web ikerjimenez.com. La pregunta de hoy es: ¿dónde creéis que se originó el primer ADN? Dos respuestas: de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra, o en algún modo lejano desde donde fue enviado a la Tierra. Ahora mismo los resultados, Iker, están de la siguiente forma. 51,2% opina que de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra y el 48,8% en algún mundo lejano desde donde fue enviado a la Tierra. ¿Tenemos un sorteo? Efectivamente, abrimos también las otras vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, la página web cadenaser.com con las frases de los oyentes y también, por supuesto, las redes sociales. Si buscáis La Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google+, ahí estaremos. Y ese sorteo que tú mencionabas, que es muy especial, 3 packs formados por un libro y una camiseta. El libro se trata del Ángel Perdido, de Javier Sierra, gracias a la editorial Planeta. Hace casi un año, ya se ha pasado, de la publicación y salida a la venta del libro de nuestro compañero. Y por eso sorteamos 3 packs con un libro, repito, del Ángel Perdido, y una camiseta que nos ha cedido Vértice Cine con el estreno de la película El Monje. Así que animamos a todos los oyentes a que participen esta noche en este programa sobre la genética, y para ellos irán esos 3 packs. Perfecto, Carlos. Javier, vamos a hablar de la persona que recibe el premio Nobel, una de las personas, ni más ni menos que por el hallazgo de esta estructura de doble hélice que ya pertenece a nuestro pensamiento global, pero que sigue siendo, aunque se ha leído, parece desconocida en muchos aspectos. ¿Y qué determina? Bueno, vamos a hablar de ese hombre, creo incluso tiene su voz. Coméntanos un poco su historia, porque aquí ya empiezan los misterios, pero a bocajarro. Pues sí, empiezan los misterios ya, digamos que intravenosos, ¿no? Porque el tema tiene mucho que ver con el personaje central, en fin, que articula el asunto de esta noche, el padre, digamos, de la idea de la doble espiral del ADN, el hombre que, en fin, hizo más por la divulgación y por la investigación sobre todo de este tema. Él fue un físico, biólogo molecular, neurocientífico, uno de los grandes hombres de ciencia del siglo XX, y se llamaba Francis Crick. Francis Crick, fíjate, después de una vida dedicada a la investigación de la genética y de sus misterios, hace un planteamiento muy curioso que me gustaría que escucharas. Esta es su voz y lo que dice respecto a los genes. Dice, si hablamos de genes y de lo que son, y si le pides a cualquiera en este campo que defina un gen, tiene una gran dificultad para encontrar una definición. Es decir, el propio Francis Crick, cuando se enfrentó al asunto de los genes y lo que significaban, lo veía como un cierto misterio, con un cierto halo de misterio. Y esto lo culmina en una obra que él publica en 1981, que fue muy controvertida, como algunas otras de sus obras, pero esta en especial, que se llamaba La vida misma, Life Itself. La publica en 1981 y en ella aseguraba que le costaba aceptar que el ADN pudiera haberse organizado tal y como hoy lo conocemos por azar.
por una cuestión de simple casualidad, ¿no? Aun con todo el conocimiento científico sobre la vida, decía, la esencia de nuestra existencia, de los seres vivos, le parecía casi un milagro, y eso que él hacía años que no iba a la iglesia, que se había apartado de la fe para dedicarse a la investigación científica. Él no era creyente, y él decía que a pesar de que el código genético es casi universal, el mecanismo necesario para estructurarlo es demasiado complejo para haber surgido de un solo golpe. Fíjate, ponía un ejemplo, una comparación, una metáfora que también se hizo muy popular en los años 80. Él comparaba la idea de la sopra primordial, en fin, ya sabes, la teoría de que la vida surge de una serie de componentes que en principio no tienen parte biológica, pero que se mezclan en esta sopa primordial en el inicio de los tiempos y termina formando por reacciones eléctricas, químicas, magnéticas, termina creando las primeras moléculas primigenias. Y él decía que aceptar eso, aceptar que por azar en una sopa primordial en el pasado remoto del planeta, hace más de 4.000 millones de años, hubieran surgido las primeras moléculas de vida, en fin, casi por casualidad, era casi comparable a que un huracán entrase dentro de un gran hangar donde hubiera esparcidas las piezas de un jumbo, y después de pasar el huracán por dentro de ese hangar, el jumbo hubiera quedado montado y preparado para volar. ¿Y en qué momento Javier Francis Crick empieza, digamos, un poco a ser hereje, hablando de la posibilidad de que pues es que hay que tener en cuenta una cosa, claro, que me ha quedado muy clara, que esas cosas tan absolutamente minúsculas, esa doble hélice, por ejemplo, cuando uno puede acudir hoy en día por internet, y es muy interesante, a esa secuenciación, esa lectura de tantos miles de millones de letras repitiéndose y alternándose y cada una con un significado, cuando uno va al cromosoma 1, de esos 23 cromosomas, cuando va al cromosoma 1 del genoma humano, se da cuenta de que ese 1, ese número, esa larga hélice o doble hélice, tiene 220 millones de pares de bases. Es una infraestructura tan enorme, tan increíble, que no me extraña que sigan investigando de dónde demonios ha salido eso, que es el principio de la vida. ¿Y Crick en qué momento empieza a pensar que eso pudo venir de fuera? Bueno, pues Crick, a partir de finales de los 70 y desde luego primeros de los 80, que es cuando publica este libro clave, La vida misma, Life Itself, llega a un planteamiento que fue muy contestado, imagínate, en su momento, y apareció criticado en muchos artículos y en muchos comentarios a ese libro, porque él dice que es todo tan complejo en la estructuración del ADN que le parece que ha estado ensamblado por una inteligencia. Él nunca habla de Dios a ese respecto y piensa que el hecho de que el ADN apareciera sobre la Tierra tiene necesariamente que haber sido por intermediación de una civilización extraterrestre que pudo haberla enviado a la Tierra. Esto parece ciencia ficción, de hecho parece, el planteamiento que él hará en esas páginas parece el resumen de la película Superman, porque llega a plantear la posibilidad de que una civilización extraterrestre esté al borde del colapso y en un momento determinado decida, para garantizar su propia supervivencia, enviar a bordo de, no sabes, pero muchas naves quizá, o muchas sondas, esta información genética a todos los confines del universo, y que una o varias de esas naves pudieron haber alcanzado el remoto planeta Tierra hace millones de años. Y ahí empezar la chispa de la vida. Bueno, esto, que es una idea tan peculiar y, en fin, tan afín a muchos de los misterios que a nosotros nos gustan en este programa, ha sido comentada, estudiada, diseccionada también por otros investigadores, algunos de los que hemos hablado muchas veces en este programa. Uno de ellos es Graham Hancock. Graham Hancock es un escritor, un investigador que ha estado investigando mucho todo lo relacionado con la genética y con el origen de la vida, sobre todo en un libro que acaba de publicarse en el Reino Unido, que se llama Supernatural. Y Graham Hancock, sobre esta idea de que los extraterrestres pudieran haber, o una civilización extraterrestre pudiera haber sembrado de vida el universo para garantizar su propia existencia, la analiza en boca de Crick de esta forma. If by chance he was right
Si por un casual él estuviera en lo cierto, y no lo podemos descartar, ya que este hombre ganó un premio Nobel por su estudio del ADN, entonces deberíamos considerar otra posibilidad, que esa supuesta civilización del otro lado de la galaxia que envió el ADN a este planeta pudo haber diseñado genéticamente ese ADN. Recientemente se ha descubierto que el ADN es un fantástico medio de grabación. Se han registrado patentes en todo el mundo para usar el ADN como un mecanismo de grabación. Es posible grabar enormes cantidades de información en el ADN. ADN como forma de grabación, Javier. Sí, lo que dice Hancock, y es llevar las ideas de Francis Crick un poco más lejos, es que el ADN podría haber sido utilizado por esa hipotética civilización extraterrestre como un mecanismo para insertar en ella información sobre nuestros lejanísimos orígenes. Es decir, que quizá en el momento en que podamos acceder plenamente a esa información y comprenderla, y quizá la clave esté en ese ADN residual o basura que antes tú mencionabas, podríamos comprender o podríamos encontrar casi el código de barras de nuestra manufactura. Bueno, el caso es que, fíjate, él se planteaba, Hancock, una cosa... Bien, vamos a seguir ahora enseguida, porque tú sabes que, además te lo inventaste tú, llegan las noticias a las 2. Llegan las noticias y luego vamos a hacer unas cosas importantes e interesantes. Preguntar a nuestros amigos los científicos qué opinan de todo esto, que puede ser como muy alejado de la realidad o no, y saber un poco más hasta dónde llegaron esas teorías. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a ir de inmediato con las noticias. Han pasado muchas cosas, conspiración, y por supuesto luego vendrá Santiago Camacho, porque todo el tema de la genética también tiene muchos usos que se están hablando de ellos en la conspiración. Pero ahora todas las noticias, toda la información, ha pasado algo gordo al parecer en el Vaticano. De todo ello nos informa nuestra compañera Carmen Porter. En 40viajes.com ha llegado San Valentín. Sorprende a tu pareja con un viaje romántico en Europa. Pasea por las calles de París, visita la Fontana di Trevi en Roma o descubre Notting Hill en Londres. Con 40viajes.com convierte tu San Valentín en un día 10. Aprovecha nuestras escapadas nacionales e internacionales por menos de 100 euros. Entra ya en 40viajes.com y hazte con los mejores planes para este San Valentín. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. En esta primera secuencia, casi de nuestro particular ADN de esta noche, hemos intentado aproximarnos a una de las teorías más románticas, ¿no? Más hiladas con el misterio, quizá por la complejidad propia del ADN. Ahora les preguntaremos a nuestros científicos invitados, pero Javier, si quieres, concluimos la historia de Crick y de esa posibilidad de que dejaran una especie de chip genético alguien hace milenios. Suena muy romántico, desde luego. Desde luego, lo que comentábamos es que, según Francis Crick y algunos de sus intérpretes, como Graham Hancock, que escuchábamos antes de las noticias, el ADN podía ser utilizado, pudo haber sido utilizado por esa hipotética civilización que sembró del mismo una parte del universo, pudo haber sido utilizada para enmascarar información dentro, es decir, que podría haberse escrito algo dentro que quizá, como si fuera una bomba de tiempo, cuando nosotros fuéramos capaces de leerla, comprenderíamos finalmente nuestros orígenes. Y en esa línea, el propio Graham Hancock, este último intérprete de la teoría de la panspermia dirigida de Francis Crick, hace esta valoración. Así que otra posibilidad que tenemos que considerar es que alguna inteligencia pudo haber introducido información en nuestro ADN. Tal vez fue escrita en el primer ADN que apareció en este planeta, el cual ha sido conservado y heredado durante millones de años de evolución, hasta que finalmente una criatura evolucionó y fue capaz de leer esta información. Y esa criatura somos nosotros, y para poder leerla necesitamos estar en estados alterados de conciencia. Lo de estar en estados alterados de conciencia tiene su aquel, Iker, porque lo que dice Hancock es que el propio Crick, y eso se hizo eco la prensa británica a la muerte de Francis Crick en el verano de 2004, parece que tuvo una visión de alguna manera de la doble hélice
que compartió después con su colega de investigaciones James Watson, después de haber ingerido unos miligramos de LSD, de la famosa droga alucinógena. Y esto tiene también su aquel, porque Crick había sido lector, y lo había declarado públicamente, de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, donde se hablaba de estas sustancias liberadoras de la mente, la mescalina, el LSD y otras. Parece que fue voluntario en experimentos para probar los efectos del LSD y la psilocibina en la Universidad de Oxford, miembro de una organización británica muy controvertida en los años 60 que se llamaba SOMA, y que era un grupo que buscaba la legalización del cannabis. Así que imagínate, de repente Francis Crick, para llegar al mayor descubrimiento científico en biología del siglo pasado, utilizó casi la vía del chamán, ¿no? El quitarse las barreras mentales provocadas por los estudios, sin renunciar evidentemente a ellos, y empezar a enlazar elementos en ese maravilloso mundo de no estar atado a lo material, y llegar a esta conclusión de la visión de la doble hélice, que ha cambiado nuestra percepción de quiénes somos. ¿Pura fantasía o no? Desde luego el protagonista es el premio Nobel que nos enseñó esa doble hélice. Yo me gustaría preguntar a nuestros científicos qué es lo que más les sorprende, y si pueden hacerlo comprensible y casi en titulares para empezar a adentrarnos de todo lo que se ha hallado o de lo que se está leyendo en el genoma humano, porque a veces uno lee las noticias desde el desconocimiento y da la impresión de que se lee y se comprende todo, y yo no sé si eso es cierto o no. ¿Ha habido algo que os ha sorprendido especialmente de esas primeras lecturas del libro del genoma humano? Bueno, yo creo que lo más importante ahora mismo en el genoma humano es que estamos hablando de más o menos en torno a 3.000 millones de pares de bases, y tenemos un conocimiento real de pocos cientos de miles prácticamente. Todavía tenemos un mundo total por descubrir y por excavar dentro del genoma humano. O sea que se están dando las primeras paletadas en esa gran excavación, de alguna manera, ¿no? Los pasos de bebé. Muy buena definición. Estamos en la infancia. Y por lo tanto estamos a las puertas de descubrir cosas que pueden parecer increíbles. Por ejemplo, esa teoría que comentaba Javier Sierra, que acompañó con mucha polémica la vida de Francis Crick. Vosotros personalmente, ¿qué opináis a día de hoy, 2012? No sé si hay ideas que cobran fuerza, otras que se pierden, de la posibilidad en la complejidad del ADN de que hubiese algún tipo de explicación de este tipo. Se habla entre los científicos, ningún científico habla de esto. ¿Cómo es la situación para esta teoría tan romántica, como decíamos, de que podamos provenir de otro lugar? Bueno, primero de todo es que estamos hablando de Francis Crick, que es posiblemente uno de los grandes científicos en todas las especialidades de toda la historia, O sea, no hablamos de un cualquiera, ¿verdad? No es un cualquiera. O sea, no solo como premio Nobel, no solo como descubridor del ADN, sino ha tenido una carrera increíble de genio, vamos. Y lo que él proponía, pues ciertamente es viable. Es viable porque la complejidad de la estructura cromosómica, como decías, de unir DNA junto con unas proteínas, se hace complicado de que la sopa primordial pudiera llegar a dar lugar desde componentes inorgánicos a una estructura tan compleja. Bueno, esto que me cuentas ahora mismo, a mí, yo entiendo que esto igual para la comunidad, ¿no?, que sigue los misterios, puede ser árido, pero de verdad estáis haciendo un gran esfuerzo y yo os lo agradezco para que todo el mundo lo entienda. Que los científicos, que muchos científicos, imagino que otros pensarán lo contrario, pero se están dando cuenta de la enorme complejidad que hay ahí para pensar que eso no es puro azar, que el azar no puede construir eso tan perfecto, a mí me parece algo maravilloso y sobrecogedor. Y yo no sé nuestro otro científico qué opinión tendrá. Pues mira, una de las cosas que a mí me ha dejado muy perplejo es que no hace mucho en una universidad inglesa, en Imperial College, no me acuerdo exactamente el nombre de la doctora, analizaron unos pedazos de meteorito y encontraron como unos 96 tipos de aminoácidos diferentes a los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 21 tipos de aminoácidos. Por lo tanto, esos 75 tipos de diferentes de aminoácidos, ¿qué es lo que hacen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo son? ¿Sabes?
O sea que hay muchas cosas que realmente no entendemos. Se nos cuenta que controlamos un poco nuestros genes. Se habla, ¿no? Popularmente de ¿qué son nuestros genes? ¿Qué pasa dentro del ADN? Bueno, determinaremos si tenemos los ojos castaños o verdes, si incluso padeceremos ciertas enfermedades, nuestra conducta. Y sin embargo, en la investigación de todo eso hay cosas hasta, no voy a decir más importantes, pero no solo individuales, sino que afectan a toda la especie, ¿no? Incluso podríamos, no sé qué opinión tenéis, rastrear en ese código, en ese gran crucigrama increíble, ¿no?, que es el genoma humano, intentando buscar, yo no sé si hibridaciones o civilizaciones o humanidades que ya no están y que dentro de ese gran libro de millones de pares de bases podrían estar sus restos. ¿También ciencia ficción o es posible? No, efectivamente, el rastreo de las secuencias del genoma humano nos permite el poder intentar descubrir zonas que no tengan una evolución clara y que pudieran ser restos de hibridaciones. Bueno, hasta hace relativamente poco se ha secuenciado el genoma del neandertal. Y este tipo de trabajos, digamos que van por este camino, por el de detectar potenciales cruces entre humanos y otras civilizaciones. ¿Es posible, esa pregunta que es la primera que causa una extrañeza, ¿no?, en el común de los mortales, eso de que tengamos tan pocos genes? ¿Puede ser muestra de algo que no entendemos ahora mismo? ¿Se está analizando bajo algún parámetro? ¿Qué puede significar que al secuenciar a la criatura más absolutamente fascinante y compleja del universo conocido, nos encontremos con que tenemos menos genes que otros animales? ¿Eso cómo se podría interpretar? ¿O qué están diciendo las vanguardias científicas? Bueno, se puede considerar, yo siempre lo he considerado de esta forma. Digamos que los genes, lo que son los propios genes, están codificando determinadas estructuras. Es como si estuviéramos codificando las partes de un coche, por ejemplo, ¿no? Uno codifica las ruedas, unos genes, otro la carrocería. Y digamos que ese tipo de genes está conservado a lo largo de muchas especies. La diferencia entre los humanos con otras especies y entre las diferentes especies influye en la forma en la que se monta el coche, digamos. Uno puede haber dado lugar a un coche de carreras y otro haber dado lugar a un camión y casi hubiera necesitado las mismas piezas, pero la cuestión es lo que da lugar a la complejidad. Vamos a dar un paso más allá, si os parece. Bueno, primero, Carlos, ¿cómo ves esa encuesta? Y me interesa también ver las reflexiones, ¿no?, a voleo de nuestros muy inteligentes oyentes y a ver qué plantean. Pues ahora mismo, Iker, la pregunta que planteábamos, ¿dónde creéis que se originó el primer ADN? Los resultados están de la siguiente manera. 50,6% opina que de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra y 49,4% en algún mundo lejano desde donde fue enviado a la Tierra. Muy ajustados los resultados, como ves. Y de esos comentarios que tú hablabas, pues ya nos van llegando. Por ejemplo, Joaquín Mateo nos decía que es una cuestión difícil para la que comparte las dos opciones, aunque se inclina más por una reacción química causal. Jesús Eladio Sánchez López, interesante debate, yo creo que vino del azar químico. La pregunta sería, ¿estaba todo predispuesto en la lógica del universo para que esa reacción se produjese antes o después? Silvia Gregorio, no creo que sea nada descabellado pensar que somos un experimento. Es más, quizás el concepto de Dios y extraterrestres sean lo mismo. Lo irracional sería pensar que no pueden existir otras formas de vida. Raquel Mejías nos comentaba que completamente de acuerdo en que es muy posible que existan otras formas de vida, pero asumir que por eso somos un experimento le parece demasiado. También, por ejemplo, desde Argentina nos hacían una pregunta. ¿Qué nos pueden decir sobre las quimeras o aquellas personas que tienen dos tipos de ADN en su cuerpo? Bueno, vamos a hablar de todo eso, y no solo eso, sino también de animales que parece que están volviendo a la vida. ¿Será volver a la vida, resucitar especies? ¿Es posible? Vamos a dar un giro, ya sabéis que estamos en todas las vías de contacto y por supuesto en las redes sociales comandadas por Guillermo León, siempre buscando en Facebook o en Twitter La Nave del Misterio. Ese es nuestro hogar virtual junto a ikerjiménez.com. Damos la bienvenida a Santiago Camacho. Santi, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Yo no sé si, como tú sabes, en titulares, hilando todo esto, y ahora aprenderemos un poco más de la epigenética con Josep Sivera y Ángel Román, que a mí me parece un campo de verdad asombroso, cómo todo eso que nos han contado que es inmutable y que define nuestro destino
parece que no es tanto, y que todo influye. Por lo tanto, aprendamos, ¿no?, a influir de buena forma. Ya veremos cómo. También se podría influir de mala forma. Y un poco de las malas formas viene a hablarnos Santi. ¿Por qué? Bioterrorismo, modificación genética humana hoy, experimentos de este tipo. Santi, ¿conspiración, ficción o está ocurriendo patentes génicas y piratería genética? Bueno, pues has hecho efectivamente todo un catálogo de todo ese mundo que se mueve más allá de esa palabra que hemos pronunciado varias veces a lo largo del programa, bioética. Porque claro, la bioética dentro del campo de la medicina, de la investigación científica responsable, pues evidentemente se aplica y se aplica con mucho rigor. Pero ¿qué sucede en campos como el militar, como el directamente delictivo, como puede ser, por ejemplo, el tráfico de drogas o el doping deportivo, o en países que no se han caracterizado precisamente por su respeto ni a los derechos humanos ni a la legislación internacional? ¿Qué sucede en esos ámbitos? Pues en realidad podemos imaginar mucho y sabemos relativamente poco. En el ámbito militar sí tenemos algunas pistas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene un grupo de asesor en temas científicos que se llama Enclave Jason, cuyos miembros la identidad la guardan celosamente en secreto, pero que periódicamente hace informes, si no públicos, por lo menos semipúblicos, son restringidos, aunque no materia reservada, sobre diferentes temas científicos. Uno de los últimos informes de este grupo Jason fue precisamente sobre el empleo de la genética por parte del Departamento de Defensa. Y más allá, digámoslo así, de elucubraciones muy fantásticas de la creación de supersoldados, etcétera, etcétera, que no descartaba, pero que decía que evidentemente todavía la ciencia y la tecnología disponible no está al alcance de potenciar genéticamente a seres humanos, sí que daba una recomendación, y además urgente, porque si no la aplicaban corría el riesgo el ejército norteamericano de quedarse atrás en ese campo, que es utilizar el conocimiento del genoma humano. ¿Para qué? Para la selección y distribución del personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues recomendaba secuenciar el genoma de la práctica totalidad de los soldados y con los conocimientos que se tienen, más la investigación que estarían ya llevando a cabo y financiando el Departamento de Defensa, ir seleccionándolos en grupos en función a ¿qué? En función a su predisposición genética a cosas como la fatiga de combate, el estrés postraumático, la capacidad para tolerar falta de sueño, deshidratación, exposición al calor, al frío, a la actitud, posibilidad o susceptibilidad de sufrir fracturas óseas, tiempo de coagulación de las hemorragias, en fin, un montón de factores que determinarían si un determinado soldado iba a una oficina, iba a pilotar tanques o directamente iba a ser tropa de élite. Y eso parece ser que lo están llevando ya a cabo muy casi puntualmente. También tenemos, por ejemplo, he mencionado antes un campo en el que parece que la genética podía tener poco que ver, que es el tráfico de drogas. Pues bien, todo viene a raíz de una empresa multinacional muy conocida, Monsanto, que se hizo multimillonaria patentando un herbicida, el Roundup, el glifosato, que extermina prácticamente todas las plantas, menos aquellas que han sido genéticamente alteradas para aguantar ese herbicida. Pues bien, hace unos años hubo un plan muy ambicioso promocionado por los Estados Unidos. ¿Para qué? Para intentar erradicar el cultivo de coca en muchos países que son productores y que intentaba, pues, mediante la fumigación de este glifosato, de este Roundup, pues en los cultivos eliminar precisamente eso. Pues bien, ¿qué sorpresas se llevaron cuando empezaron las fumigaciones y de repente pues los árboles, las tomateras, el resto de los cultivos se moría y algunas plantaciones enormes de coca no se veían afectadas para nada? ¿Por qué? Porque el poder de los narcodólares era tan tremendo que ya habían establecido sus propios laboratorios genéticos y habían modificado variedades de coca para que tuvieran precisamente las mismas características de resistencia al herbicida que tenían
las plantas patentadas por Monsanto. O sea que en el ámbito, Santi, de la conspiración y de las actividades poco lícitas, la genética ya está teniendo un papel importante. E iremos alimentando el programa con esa especie de fichas de lo que están haciendo los del lado más oscuro de la realidad, ¿no? Pero me gustaría preguntarle a Ángel y a Josep, por ejemplo, sobre algo que se ha comentado mucho, que ya se comenta poco, que causa interés. Se habló mucho, por ejemplo, de manipulaciones o modificaciones genéticas, experimentos genéticos en seres humanos. Se llegó a hablar de la posibilidad de la clonación, de que solo las barreras de la bioética detenían algún tipo de experimentos. Claro, la mente lógica o desconfiada que tenemos nosotros, por lo menos, nos hace pensar que en algunos lugares es posible que se hayan hecho experimentos. Yo no sé a nivel científico, vosotros que estáis versados y en vanguardia de todo esto, si se sabe algo, si se siguen haciendo experimentos, si no se hacen, si sigue habiendo personas que a nivel científico intentan llegar más allá hasta límites como el de la clonación, si es posible, sacadnos de dudas. Bueno, pues referente a lo que es la clonación reproductiva, que es la que está legalmente prohibida, no hay básicamente estudios hechos referente a esto. O hay prácticamente muy poco. Lo que sí que se hace es clonación terapéutica, en las cuales se toman ADN del padre o de la persona para sacar células tutipotentis de ahí y poder investigar en tipos de investigaciones de células madre para poder generar información y en un futuro poder generar órganos humanos. Que es una de las esperanzas, ¿no?, de la genética, Josep. Pero yo te pregunto, personalmente, ¿tú crees que en este mundo tan complejo en el que vivimos, con tantos intereses, porque es como una especie de leyenda urbana o no, crees que puede haber gente que siga indagando en ese territorio un poco oscuro de la clonación humana? Teniendo las técnicas y teniendo financiación, pues se supone que sí que se podría hacer a escondidas de lo que es la comunidad mundial. Éticamente no es viable porque hay muchas regulaciones que todavía no están 100% establecidas, pero el afán del hombre por intentar conseguir la clonación humana individual es bastante grande y quién sabe que en un futuro se pueda hacer. De hecho, muchas clonaciones con animales se han hecho pues igual 200, 300 clones, de los cuales solamente 6 o 5 han salido buenos y a la hora de hacer el clon uno ha salido, ¿sabes? Y no es un tema muy al día. Qué curioso, porque la sensación que da es que de todo esto se dejó de hablar. Se empezó a publicar mucha información y nos llegan datos, y nos llegan experimentos, y nos llegan noticias sueltas sobre incluso animales, hace bien poco, compuestos de diferentes hebras o fragmentos de ADN, un poco en plan Frankenstein. Ángel, yo no sé a ti, por ejemplo, qué es lo que más te sorprende de todo lo que parece que se está haciendo y con qué motivaciones. Pero claro, cuando la ética es el único freno, aquí nos ponemos a temblar, ¿no? Porque sabemos cómo está el mundo y parece que todo el mundo coincide en que técnicamente, o sea, con las herramientas, se podrían llegar a ciertas cosas que parecen ciencia ficción. A nivel, por ejemplo, de animales, ¿en qué deberíamos fijarnos? Bueno, hay un poco de todo. Yo creo que en la cuestión de animales hay un fin que se ve muy claro comercial, ¿no? Entonces aparecen muchos modelos animales de mascotas que están modificados genéticamente, por ejemplo, pues para evitar alergias. Por ejemplo, perros o gatos que son incapaces de generar alergias a sus dueños. Y eso existe y eso se vende. Y eso se hace, Ángel, permíteme, tocando una minúscula parte de su ADN, ¡ping!, y ya lo cambian. ¿Saben dónde está ese problema? Lo cambian y ya está. Efectivamente. Madre mía. Eso, sí. Se genera un modelo que evita que la proteína que nos produce a nosotros alergia. O bueno, también hay casos, por ejemplo, del glowfish, que se llama el pez que es fluorescente, por ejemplo, o gatos también, ratones fluorescentes también. Hay diferentes cosas, mucho en el ámbito comercial de mascotas, ¿no? La clonación también de mascotas muy queridas por sus dueños también es un tema importante en lo que es la transgénesis animal. ¿Qué opinión tienes de la clonación? ¿Piensas como Josep que bueno, solo la ética es la barrera? Sí, ¿que puede seguir investigándose? Sí, un laboratorio
con financiación suficiente podría llegar a cabo experimentos de clonación humana reproductiva. En principio las herramientas están ahí. Es una cosa bastante difícil técnicamente, necesitaría un equipo bastante especializado, pero en definitiva solo sería la barrera que le pondría la ética, aparte de la del dinero y una cantidad de óvulos necesarios. Referente a lo que son los animales clonados y esto, hay un punto que me gustaría comunicar, es que gracias a esto hemos podido clonar dentro de estos animales ciertos tipos de proteínas, como en este caso el factor 8 de coagulación de la sangre, que muchos hemofílicos tienen problemas para coagular, y simplemente pues tomando un vaso de leche que tiene el factor 8, pues suplementan la carencia de esta proteína. O sea, Josep, hay que dejar claro que está también la otra cara, ¿no? La experimentación buscando estas modificaciones genéticas está generando una serie de beneficios evidentes para el ser humano. Claro. Y además, Iker, yo creo que tenemos que tener en cuenta un factor más. Estamos hablando de la barrera de la ética, pero es muy probable que en los próximos años nos encontremos cómo la investigación genética crea también problemas de índole social y político. De hecho, no hay más que remitirse a titulares de hace unos pocos meses. No sé si recordáis los polémicos análisis que se hicieron genéticos a la momia de Tutankamón, a raíz de la publicación de esas investigaciones que se realizaron entre septiembre de 2007 y octubre de 2009. Se determinó que Tutankamón había muerto de malaria a los 19 años, que efectivamente venía de la línea genética de Akenatón, pero lo importante fue lo que un laboratorio suizo, fijándose en las imágenes de los documentales que en aquellos días aparecían en televisión y donde aparecían los marcadores genéticos en las pantallas de los ordenadores de los investigadores egipcios, lo que ellos dijeron. Esos investigadores suizos comentaron que el tipo de marcador, digamos, el grupo genético de Tutankamón, era un grupo genético al que pertenecemos, por ejemplo, el 70% de los españoles y los británicos, un 60% de franceses, un 50% de europeos y solo un 1% de egipcios. Luego, esa información que se ocultó deliberadamente por parte de las autoridades egipcias, porque, en fin, no estaba bien visto que uno de los faraones más importantes no fuera egipcio, sino que pudiera ser caucásico, que es lo que indicaba ese marcador genético, se había convertido en una información sensible que no se dio públicamente en Egipto, pero sí en el resto del mundo. Y atención a ese dato, Javier, porque precisamente en estos días en España, ni más ni menos, se está investigando genéticamente, con el doctor Lorente a la cabeza, sobre, un magnicidio célebre, ¿no? Hemos tenido en nuestro país unos cuantos. Prim, ni más ni menos. Experimentos sobre su momia para saber qué ocurrió. Es decir, la ciencia forense acudiendo a la genética para saber o para completar trozos de la historia, ¿no?, del libro común, que esto me parece sorprendente, y damos un poco el dato porque está ocurriendo ahora mismo en España. Me parece genial que saques ese argumento, y es verdad que la genética nos va a ayudar a despejar muchos enigmas de la historia. Por ejemplo, una de las cuestiones a las que se está aplicando es a las famosas teorías difusionistas, es decir, llegaron, por ejemplo, los chinos a América antes que los europeos. Bueno, pues se han hecho algunas investigaciones a ese respecto, y por ejemplo hace muy pocos meses un catedrático de antropología de la Universidad de Pekín, Hu Chundong, hablaba de las afinidades entre chinos y mayas, sobre todo en una zona que es la zona de Buxod, que es una población a 89 kilómetros de Mérida, en Yucatán, donde el ADN de esos mayas es exacto al de poblaciones de la parte suroriental de China. Exacto. Eso explicaría, por ejemplo, otras cosas, similitudes lingüísticas, la pasión común, por ejemplo, por el jade, a la que le atribuían tanto mayas como chinos las mismas propiedades, e incluso el aspecto achinado de la población maya, o de parte de la población maya, que hasta ahora se consideraba poco más o menos que casualidad. Por otro lado, también el avance de la genética puede traer
problemas sociales nuevos. Esa recomendación del Departamento de Defensa a la que hacíamos alusión antes, de seleccionar a los soldados genéticamente y ubicarlos en diferentes puestos, puede ser ni más ni menos que el principio de la tan temida discriminación genética, que dentro de unos años nuestro código genético sea determinante para encontrar un trabajo, encontrar pareja, prácticamente un carnet de identidad que llevaremos para todo y que nos discriminará por una razón absolutamente de nacimiento. Ese es uno de los grandes peligros. Bueno, de eso se ha hablado, Santi, fíjate de curioso, y va a ser nuestro siguiente episodio y quizá uno de los más sorprendentes, la epigenética. Vamos a aprender un poco porque se comenta que incluso ratas son capaces en experimento de laboratorio de rechazar a un macho porque no él, sino sus ancestros le dejaron el gen determinado, por ejemplo, de la depredación o la agresividad. Y las ratas de la nueva generación no se aparean con él por ese motivo. ¿Es posible? Esto es que me parece pura ciencia ficción. Por cierto, luego me cuentas el caso, que yo no lo conozco, de Yao Ming, este jugador de baloncesto, y se habló también, ¿no?, de cuestiones que tenían que ver con la genética, ya que hablamos de chinos. Una cosa importante, epigenética, ¿qué significa? ¿Qué es? Bueno, el término se acuña, amigos, en 1953, y de alguna forma, y ahora nuestros expertos nos lo explicarán mejor, pero sería la acción del estilo de vida o del ambiente sobre los genes. Una cosa, Ángel, para salir de dudas, el ADN, nuestros cromosomas, tienen una información. A nivel popular creemos que esa información es como una Biblia interna, que va a decir lo que nos va a pasar. Pero eso no siempre es así, ¿verdad? Es decir, quien tiene, vamos a decir, unas alteraciones en ciertos cromosomas que le pueden hacer proclive a esa información, puede activar la enfermedad o puede que no. Así que la activación o desactivación de ese libro que está escrito es una de las claves que tenemos que aprender, ¿no? Claro, es lo que llaman los anglosajones nature versus nurture, que es el efecto del ambiente sobre nuestra naturaleza. Siempre se ha pensado que la naturaleza, que nuestro ambiente, lo que uno vive, nos afecta. Y no se había llegado a dar la explicación de cómo esto era posible, cuál era el mecanismo molecular, hasta el advenimiento de la epigenética, ¿no? O sea, es decir, no solo lo que está escrito, sino de alguna forma cómo nosotros repasamos esa escritura, cómo la activamos o desactivamos. Claro, desactivar esa frase, ¿no? Incluso, maligna. Efectivamente, incluso es capaz de pasar a generaciones posteriores. Bueno, esto es apasionante. Quiero que me ayudéis a explicárselo al público. Yo he descubierto el tema hace muy poco y creo que de verdad que es una de esas cosas que no es fácil, yo lo entiendo, pero que es muy importante porque esta noche cientos de miles de amigos y después a través de la red millones de personas en todo el mundo, estoy seguro que van a aprender y se van a entusiasmar y que luego sigan investigando. Mira, vamos a hacer una cosa muy interesante, es escuchar unas declaraciones de Televisión Española del doctor Esteller, que es uno de los grandes popes de la epigenética en España. Es que lo que cuenta es muy gráfico. Vamos a ver, dos gemelos que tienen, en este caso del experimento, el mismo código, la misma escritura, el mismo misterio de la doble hélice. Por lo tanto, tienen poco menos que el destino escrito de la misma forma. Y sin embargo, unos activan ciertas enfermedades y otros no. ¿Y tendrá que ver con el modo de vida? Vamos a meternos en el mundo de la epigenética, que es apasionante. Escuchamos al doctor Esteller. Uno de los casos más sorprendentes fue el de un par de hermanos gemelos que llevaban vidas muy diferentes. Uno padecía varias enfermedades y vivía en una gran ciudad, y el otro en un pueblo pequeño y estaba sano. Y para la epigenética eran como personas distintas, como si ya no fueran gemelos desde un punto de vista epigenético, aunque la genética era la misma. Y ese fue uno de los casos más extremos que hemos estudiado. Claro, en el tema de los gemelos, de las copias más o menos idénticas, se puede ver que la vida varía y que los resultados no son los mismos. Se activan unas zonas, se desactivan otras. Dentro de esa doble hélice pasan cosas. No es inamovible. No todo debe estar escrito en los genes o no todo se va a reproducir luego en nuestra vida. Y claro, ¿qué se va sabiendo, Ángel, Josep, qué se va sabiendo a grandes rasgos de la epigenética? ¿Qué empezáis a saber los científicos de lo que nos afecta? Porque imagino que la exposición a todo tipo de radiaciones, a contaminaciones, la alimentación, todo eso tendrá que ver. Bueno, sí, yo pienso que hay una es decir, hay una pequeña cambio sutil, es decir, los gemelos monocigóticos son los idénticos y los gemelos dicigóticos son los mestizos, los que se llaman
mellizos, perdona. Claro, dependiendo del tipo de estilo de vida, condiciones medioambientales y muchos otros tipos de factores, pueden desarrollar un tipo de enfermedades que un gemelo lo tiene y el otro no. En este tipo de enfermedades se les llaman también multifactoriales, que no depende de simplemente un gen, sino depende de uno o varios genes más otros tipos de factores que no se conocen, y por eso esto es un gran dilema dentro de del genoma humano, de los estudios del genoma humano, que nos va a llevar un buen tiempo poder descifrar. Claro, porque yo he aprendido, con lo poco que sé, que el proceso de metilación o el proceso de activación y desactivación de los genes puede estar influido también por ese estilo de vida, o sea, no solo por esa escritura ya predeterminada. Ángel, y yo creo que la epigenética, que suena algo como muy extraño para la mayoría de las personas, está ya dando muestras muy raras. En España hay vanguardia de investigación de este tipo. ¿Y qué se está encontrando? ¿Qué factores pueden ser claves para que no se activen, claro, por ejemplo, las temidas enfermedades, ¿no? Me imagino. Sí, buena parte de lo que se está conociendo a nivel mundial es debido a Manel Esteller, ¿no? Que no solo es un pope epigenética a nivel nacional, a nivel mundial, y sus estudios con gemelos así lo demuestran. Hay unos estudios muy bonitos también, un modelo de estudio en el que observan que ratas idénticas son capaces de manera epigenética tener cuidados a sus crías. Es decir, las madres epigenéticamente están alteradas para que puedan cuidar a sus crías, y esas crías que tienen el mismo genoma se van a modificar epigenéticamente para cuando sean mayores volver a cuidar a sus crías así. O sea, van a replicar en su organismo generaciones después. Pero esto parece un poco mágico también, ¿no? Efectivamente, sí. Digamos que epigenéticamente se las altera su cerebro para que consideren que el cuidar a las crías es bueno, y así se va replicando generación tras generación. A mí, permíteme, Ángel, estas cosas me parecen tan fantásticas como lo que se está hallando por parte de la física cuántica, de que dos átomos varíen separados por el tiempo y el espacio de una forma que sabemos el efecto, pero no muy bien la causa, ¿no? Es decir, que a través de generaciones se perpetúen estas cosas sin que uno sea consciente, esos cambios sutiles en lo más profundo de nosotros, y que creemos entender que no tienen conciencia propia, ¿no? Esas cosas. Sin embargo, varían, hacen variar, hacen cambiar. Estamos hablando de una metilación en una base determinada del genoma humano. O sea, una entre 3.000 millones. Es tremendo, y nos da la impresión de que ese gigantesco libraco, claro, tardaremos siglos, imagino, en comprender un poco lo que somos. Claro, y la gran pregunta lógica que se hacía Javier Sierra es: ¿todo esto puede ser azar? Me parece realmente fascinante. Vamos a escuchar unos cortes. En determinados países están llevando la epigenética al máximo límite. Yo ya no sé hasta qué punto esto podrá ser certero o no, pero me han sorprendido estudios de incluso psiquiatras que se meten a investigar en el tema de la epigenética y que tienen conclusiones sorprendentes. Es decir, equipos de médicos que trabajan la mente y que empiezan a investigar cómo la mente puede llegar a activar o desactivar esas cosas que están escritas en el ADN. Para algunos en el ADN está escrito la genialidad, la facultad artística, la bondad, para otros la agresividad. Hay quien habla del gen de la criminalidad. Qué interesante puede ser que la mente tenga algo que hacer con todo eso, ¿no? Vamos a escuchar al doctor Zellniker, que nos habla sobre mente y la capacidad de moldear los genes. Y luego opinamos. Sabemos que realmente se pueden producir cambios en interacción con la percepción del ambiente, con vehículos ambientales, químicos ambientales de forma directa, e incluso con productos químicos que genera nuestra mente con nuestros pensamientos y emociones, como por ejemplo hormonas, que pueden llegar a producir justamente el silenciamiento o apagamiento de nuestro sistema genético. A eso se lo llama justamente epigenética. Y por supuesto que con nuestros pensamientos, el estilo de vida que llevamos, el ambiente en el cual vivimos, tanto físico, químico, como el ambiente psicosocial y afectivo, puede llegar a producir cambios en la expresión de nuestros genes. Josep, Ángel, desde el punto de vista científico, ¿esto es una herejía o las cosas van tendiendo hacia la comprensión? Claro,
como decía Thomas Kuhn, ¿no? Cuando llega un paradigma nuevo, lo lógico primero es dudar y rechazar incluso. Luego algunos de estos dogmas nuevos que parecen sorprendentes, como lo que contaba Francis Crick, parece que se van asentando y algunos hasta se aceptan. Yo no sé si la posibilidad, ya no hablamos de estímulos del ambiente, sino de la propia mentalidad del sujeto, que llegue a transformarse eso o activarse o desactivarse genes, ¿suena muy de ciencia ficción o creéis que puede haber una base real? Bueno, yo creo que teniendo los conocimientos de cómo funciona la activación y desactivación de genes, puede llevar a que otros tipos de... me refiero a empresas, corporaciones, están contaminando, minando el medio ambiente para hacernos guiarnos hacia un sitio evolutivo. Y esto es una cosa peligrosa que no se sabe, no se conocen los efectos a largo plazo, y esto tendría que ser una cosa mandatoria que tendrían que hacer. Pero o sea, que hay un peligro, piensas tú, en modificar epigenéticamente a la humanidad. Total, sí. Madre mía, pues esto me parece interesante y curioso, Santi. Esto va, y lo dice un científico, de lleno a tus campos, ¿no? La sensación de manipulación genética, ya no solo a nivel de laboratorio, sino a nivel, váyase usted a saber con qué herramientas. Hombre, lo de la lobotomización por los medios de comunicación y los valores actuales está más o menos claro, ¿no? Pero que se llegue a esa sutileza es curioso. Y que imagínate la cantidad de hormonas que se están poniendo dentro de agua, en la cual son hormonas femeninas, en la cual el hombre, el ser humano, el varón, las está bebiendo, y nosotros no sabemos los efectos a largo plazo, qué tipo de efectos nos hará a nosotros. Y como eso te podría mencionar químicos, pesticidas, radioactividad, miles de cosas que están por ahí. Santi, Javier, esto da bastante miedo, ¿no? Bueno, para que te hagas una idea, de hecho, efectivamente, el doctor ha dado en la clave del asunto, la carencia en muchos de estos productos comerciales de estudios a largo plazo, porque su implantación es muy corta, y sobre todo los tremendos intereses de las grandes multinacionales del ramo, pues están poniéndonos en un serio peligro. Te voy a poner un caso. Un laboratorio estatal británico llevó a cabo un estudio con ratones y patatas transgénicas. Pues bien, el estudio llegó a la conclusión de que, lo primero, la multiplicación celular dentro del estómago de los ratones que habían ingerido esas patatas era anormalmente alta. De hecho, el sistema inmunológico además se disparaba. Casi esos ratones percibían aquello como si fuera un cuerpo extraño y su sistema inmunológico reaccionaba ante el asunto. Pues bien, la conclusión del estudio era tan curiosa como que la patata más, digámoslo así, la otra especie con la que se había alterado esa patata, pues por separado no generaban ningún tipo de reacción en los ratones. Así que, por tanto, no eran las sustancias, era el proceso de alteración genética lo que provocaba esas reacciones. Curiosamente, el estudio se había llevado a cabo para todo lo contrario, porque en Gran Bretaña pues se había empezado a abrir la mano en la aceptación de algunos productos transgénicos. Lo curioso es que, después de unas declaraciones del equipo de científicos en la BBC contando esto mismo que acabamos de contar, evidentemente mejor contado, pues al día siguiente el equipo fue disuelto y sus miembros destituidos de sus cargos. Josep, sí. Aunque sean titulares, ¿a qué tendríamos que tener, con ese bombazo que ha soltado un poco, con qué tendríamos que tener mucha atención, en tu opinión, desde el punto de vista del análisis biológico, de la ciencia, con cosas que se están haciendo y que han pasado como cotidianas y no les damos importancia y pueden estar modificando nuestro código más interno? Supongo que a la hora de poder comprar productos que están genéticamente modificados, pedir a las autoridades o a los gobiernos que nos den explicaciones de cómo y qué efectos a largo plazo pueden hacer. Mira, uno de mis profesores en la Universidad de Queen Mary, en Londres, el profesor Conrad Paul Lichtenstein, era consejero genético del gobierno inglés. Y él estaba muy en pro de la modificación genética.
Y resulta que él se basaba en el principio que se vio que en la planta del tabaco un virus injertó ciertos tipos de genes y a partir de ahí como siguió la línea germinal. Pero claro, mis argumentos eran, yo no estoy en contra de la comida genéticamente modificada siempre y cuando haya un estudio no a 5 meses, 10 meses, sino a varios años, para ver qué efectos nos pueden hacer en el ser humano. Claro, esa es la clave que está dando Josep, que me parece muy importante, que es estudios a largo plazo, porque luego nos pasa con todo, ¿no? Nos enteramos 50 años después. Permitidme una cosa, que esto es muy importante, y le preguntaremos a Ángel ahora. Estudios de epigenética, esto pone los pelos de punta, que hablan de reacciones tras, por ejemplo, el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, traumas, estrés postraumático que se pasa a generaciones que no lo han vivido, o estudios hoy incluso sobre la catástrofe del 11 de septiembre, con embarazadas y fetos y el estrés postraumático añadido un poco a la genética. En el fondo estaríamos hablando de pensamiento positivo, estrés y genes. Le hemos preguntado al doctor Zelniker en Argentina, psiquiatra y experto en epigenética, y nos respondía algo en un documento que vais a escuchar que es francamente sorprendente. Justamente un pensamiento positivo, a diferencia de un pensamiento depresivo, puede llegar a generar que determinados genes, porque en general en neurociencia, en psiquiatría, las enfermedades no tienen que ver directamente con un solo gen, sino que tienen que ver con varios. En general, para varias enfermedades complejas es algo poligénico y no monogénico, o sea, no responde a un solo gen, pero sí el estado nuestro, nuestros pensamientos, nuestra afectividad, que se refleja luego desde el punto de vista psico-neuro-inmunoendocrino en determinado balance químico, hormonal, puede llegar a generar el silenciamiento o activación de determinados genes. Esto está totalmente comprobado, esto no es ciencia ficción. Sabemos que un pensamiento positivo, esto se ha trabajado muchísimo, por ejemplo, con monjes zen, se ha trabajado durante años respecto a todo lo que tiene que ver con el yoga, con el pensamiento positivo, con el centrarse en pensamientos positivos y generar un mejor bienestar en la salud. Y por supuesto que esa salud no sale de cualquier lado, sino justamente de ese control epigenómico que nosotros podemos hacer teniendo un estilo de vida adecuado y pensamientos positivos. Estilo de vida adecuado y pensamientos positivos. Ángel Román, ¿qué opinas de lo que has escuchado? Realmente es evidente que el propio pensamiento del humano puede alterar nuestro componente epigenético en las neuronas. Hay muchos estudios... Bueno, eso ya es tremendo. Claro, hay muchos... Perdona, es que lo dices con naturalidad, pero te aseguro que son cosas que me hacen saltar del asiento. O sea, es que esto que acabas de contar, esto sí que es un misterio, pero bueno, perdona. Epigenética y comportamiento están ligados totalmente. Estamos hablando de memoria, de plasticidad neuronal, de cómo nos afectan las cosas. Y en muchos casos se ha ligado mucho estudios de la meditación junto con cambios epigenéticos. Con lo cual es evidente que la propia activación neuronal, o sea, lo que hacemos o dejamos de hacer, no solo lo que nos va a afectar en el ambiente, sino nosotros mismos nos autoalteramos epigenéticamente. Oye Ángel, tú eres investigador del Instituto Cajal, ni más ni menos, de una de las máximas, vamos a decirlo, representaciones de la ciencia en España, y Cajal, si no me equivoco, me puedes corregir, decía aquello de, mucho antes, ¿no?, de la investigación del genoma humano, claro. Cajal decía eso de que el hombre construye o es arquitecto de su propio cerebro, ¿no? Es decir, que imagino que los pensamientos, hablamos de positividad, pero ¿y la negatividad, así a priori? ¿Hasta qué punto podría llegar a modificar epigenéticamente nuestro ADN? Pues yo creo que incluso más. Los modelos, bueno, nosotros trabajamos en el Instituto Cajal, ya lo sabes, neurología y concretamente en epigenética del comportamiento. Efectivamente, los modelos que tenemos de depresión tienen totalmente un componente epigenético. Y otros trastornos también neurológicos igualmente, con lo cual el pensamiento negativo puede afectar tanto igual o más que el sufrir una experiencia traumática. ¿El pensamiento negativo puede activar áreas de nuestro ADN
que codifican o que representan o que transmiten esas enfermedades, y el pensamiento positivo así a priori podría neutralizarlas? Por ejemplo, el ADN que uno tenga, digamos, ya predeterminado y tenga la mala suerte de tener unos genes pues muy malos, imaginémoslo. ¿El pensamiento positivo y negativo podría tener algo que ver, crees? Claro, al final nosotros estamos hablando de neuronas en las cuales se pueden activar de manera epigenética o mediante mecanismos epigenéticos zonas del genoma, y que al final van a dar lugar a conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales son muy estables y pueden estar años o décadas afectándote. Con lo cual estos efectos pueden ser totalmente a largo plazo. A largo plazo, que es otra de las claves que estamos aprendiendo. Y la conexión entre mente, pensamiento y algo que nos parecía, por lo menos hasta esta noche, intocable, ¿no? Queda un área más, y quedan muchas áreas fuera, y lo sé, muchísimas, y haremos otro programa porque esto es simplemente una aproximación, ¿no?, a un mundo fantástico, a un mundo increíble. Son las 2:53 y me gustaría volver a escuchar a este doctor argentino hablando ya de lo que es, algo que sí que nos afecta a todos, porque es muy cotidiano. Y os pediré vuestra breve opinión, Josep y Ángel. Nutrigenómica, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Es decir, alimentación, y cómo esta alimentación afecta a ese pequeño tesoro que tenemos en forma de doble hélice. Y por supuesto que todo aquello que comemos interactúa con nuestros genes, y hay una alimentación que va a generar el silenciamiento de nuestros genes, por ejemplo, relacionados con el cáncer. Y hay otra alimentación que hoy se sabe que es beneficiosa y que puede o retrasar o reprimir que determinados cánceres puedan aparecer en nuestra vida. Josep, Ángel, son palabras muy fuertes, imagino que inicios de investigaciones, pero que los científicos sabéis que por ahí van los tiros, ¿no? Y siempre se ha hablado, yo creo que el hombre es sabio, de un tipo de alimentación más o menos sana, que imagino que será igual de sana hasta para los genes, ¿no? Así es. Se supone que somos lo que comemos. La eterna frase, sí señor, claro que sí. No sé, supongo que en las dietas la gente pues come lo que cree que o que tiene al alcance, pero no siempre suele ser lo bueno. Es decir, tú comes lo que compras en el supermercado, por lo tanto tu cuerpo está acostumbrado a que cuando necesitas comida vas al supermercado, la suplementas. En antaño pues comías cuando comías y genéticamente pues tenías una robustez, un tipo de características que en la actualidad pues ya no las tenemos tan afectadas. Y claro, y a medida que vamos avanzando con las tecnologías modernas y la evolución, pues cada vez las tendremos mucho menos. Entonces es como que estamos manipulando de alguna manera la evolución humana, ¿sabes? Bueno, vaya frase, Javier Sierra, compañero, vaya frase que están soltando compañeros del ámbito de la ciencia, que están siendo muy valientes y muy atrevidos para contarnos las cosas y las reflexiones después de muchos años de estudio, pero la sensación de que en cierto umbral el hombre está modificando hasta las bases mismas de la vida. Yo creo que los científicos que se aproximan a los límites del universo conocido, y evidentemente esta es una disciplina en la que se está en contacto con esa frontera, les obliga a tener la mente abierta y a formular este tipo de planteamientos. Pero eso está ahí, está al cabo de la calle. Cosas como los alimentos, que parece con los estudios que nos pueden llegar a afectar. Ángel, ¿estás de acuerdo? Alimentación suministrada y que imagino que con estudios de años, como tú decías, y a largo plazo, sí que pueden activar y desactivar el ADN. Claro, totalmente. Tú piensas que el humano, en su evolución de cazador-recolector, ha dado un salto muy grande en su cultura, y posiblemente nosotros lo que comemos, cuánto comemos y cómo comemos es diferente a lo que nuestros genes nos piden, y ahí hay una lucha entre la nutrición y nuestra propia genética. Yo quiero agradecer enormemente a Josep Sivera, biólogo, experto en genética y biología molecular, formado en la Universidad de Londres, y a Ángel Carlos Román, investigador del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Cajal, experto en biología molecular y en genética, porque hoy han hecho un poco de arqueólogos, hoy han puesto el pico y la pala y han abierto un muro que habitualmente es inaccesible. ¿Y por qué es inaccesible? Porque es difícil,
porque no se cuenta, porque hay mucha terminología extraña, y yo sé que ya han hecho un esfuerzo. Ellos no son divulgadores, son científicos, para aproximarnos a algunas cosas. Si reflexionamos sobre ellas, madre mía, pero hay esperanza. Eso de que la mente positiva es buena llega hasta el nivel de los genes. No todo está escrito, y parece que podemos luchar incluso contra lo que decían que era nuestro destino a nivel de cromosomas. Yo os quiero agradecer a los dos enormemente vuestra presencia esta noche en el dossier de Milenio 3, y ojalá podamos hacer más cosas, y ojalá podamos contar estas cosas. Y además, como en ambos casos ha sido tan honesta la propuesta de querer contar para nuestro programa, quiero que sepáis que nos sentimos con ambos muy honrados. Gracias, Josep, Ángel, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. En fin, desde vida fuera de otros mundos, que viene hasta aquí y fecunda nuestra tierra, hasta la complejidad del ADN que no parece azar, las historias psicodélicas de Francis Crick, somos lo que comemos, alteraciones tremendas. Por cierto, Santi, no sé si en segundos, ¿qué pasaba con este jugador de baloncesto chino, que era como un ejemplo de manipulaciones genéticas? Bueno, hay una biografía de Yao Ming, que fue hace años una de las estrellas de la NBA, un jugador chino de 2,15 metros, que precisamente se titula esa biografía Operación Yao Ming, en la cual se viene a contar, muy resumidamente, que el gobierno chino habría experimentado genéticamente para conseguir a este jugador, que su madre era una comisaria política del Partido Comunista Chino, que además era de una altura bastante grande, su padre también era jugador de básquet, y que fue fecundado in vitro, y que a ese embrión se le hicieron determinadas cosas antes de implantarlo. Madre mía. Santi, quédate, que quiero hablar contigo después de todo lo que ha pasado con la conspiración en el Vaticano, ¿te parece? Claro que sí. Javier, te despido, compañero. Por cierto, me quedo con la idea de Francis Crick, maravillosa, esa complejidad de ADN. Quizá venimos de muy lejos, quién sabe, amigo. Es que cuando uno sabe las bases del material que está trabajando, se puede permitir filosofar y hacerse las grandes preguntas, y eso es exactamente lo que hizo Francis Crick en aquel libro, en la vida misma. Y lo que hemos intentado hacer esta noche. Javier, un honor como siempre, un abrazo, compañero. Hasta pronto.